Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta primera sesión de metodología de la programación de sistemas informáticos. Para el día Buenas de hoy, noches. buenas noches. Para el día de hoy, pues la idea es revisar lo correspondiente a la actividad de aprendizaje número uno. Antes, pues quiero recomendarles que revisen lo correspondiente a la información del programa. Acá tenemos el respectivo foro de dudas e inquietudes, el cronograma. Hay un tema importante que es esta actualización de datos del aprendiz, en donde les recomiendo porfa que revisen si sobre todo que su nombre, sus apellidos y su documento de identidad estén correctamente, porque luego pues así mismo va a salir el certificado. Y si tienen algún error o algún inconveniente con su nombre o sus documentos, por favor para que hagan la solicitud y lo corrijan. De lo contrario, pues su certificado les va a salir mal, ¿listo? Acá en el foro social, pues ustedes deben hacer su presentación, que cuenten un poco algo que ustedes quieran compartir de su conocimiento, de sus intereses para con el curso. Entrando ya como tal en materia, pues acá tenemos lo que es correspondiente a la actividad de aprendizaje número uno, donde está la guía y el material de formación de la actividad 1. Y hay dos foros y dos actividades, una un cuestionario y otra un informe que ustedes deben realizar. Entonces, pues la idea es que en esta sesión vamos a revisar tanto la guía de aprendizaje como el material para que ustedes sepan qué deben realizar y puedan cumplir con la evidencia en la plataforma. Aquí tenemos lo que es la guía de aprendizaje, el material de formación en versión multimedia, es decir, como tipo presentación, la otra versión descargable que nos va a descargar un PDF y un material complementario para que ustedes lean en su casa y puedan, pues como dice, complementar la información sobre lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces vamos a comenzar revisando la guía de aprendizaje número 1, que por acá ya la tengo descargada. Entonces, pues nos habla básicamente de algoritmos de computadora, ¿cierto? Nos dice básicamente que estos programas deben seguir una metodología que comprende tres grandes pasos, que son el diseño del algoritmo, la codificación sistemática de la secuencia de instrucciones y la ejecución y validación en un computador. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver, cómo plantear la solución a un problema siguiendo una secuencia lógica ilustrada básicamente en lo que sería un diagrama de flujo. Y posteriormente, más adelante en las próximas sesiones, vamos a ver entonces cómo pasar de este diagrama de flujo a lo que es ya un pseudocódigo o pues un algoritmo que ya esté codificado en instrucciones y pueda ser posteriormente implementado en algún lenguaje de programación. ¿Listo? Aquí está un poco pues, la información de la guía. ¿A quién llegó? Eh, Para los respectivos foros plantean, hay una actividad de reflexión inicial que es con base en esta pregunta y con base en otra que dice acá lo que se debe contestar en este foro de actividad de contextualización 1. Lo primero dice, ¿por qué cree usted que es importante realizar el diagrama de flujo de un algoritmo dando solución a un problema de la vida diaria? Aquí nos dice, comparta las reflexiones en el foro de dudas e inquietudes y aprenda de los saberes de los compañeros. Es decir, esta es acá, perdón. Ustedes vienen acá al foro de dudas e inquietudes y acá hacen su participación con base en esta reflexión. ¿Por qué cree usted que es importante realizar el diagrama de flujo de un algoritmo dando solución a un problema de la vida diaria? Esa va entonces, repito, acá en el foro de dudas e inquietudes. Ya acá en el foro de actividad de contextualización 1, entonces vamos a contestar esto. ¿Qué sé sobre el tema y qué quiero aprender? Para hacerlo, siga estas instrucciones. Ingrese al foro, coloque el asunto del mensaje y envíelo, entendiendo que la respuesta es, o que la situación problemática es plantear la solución a un problema siguiendo una secuencia lógica ilustrada en un diagrama de flujo. Entonces, ¿qué sé sobre este tema? Y qué espero o quiero aprender sobre este tema. ¿Listo? Entonces con eso ustedes hacen su participación aquí en este foro de actividad de contextualización número 1. La primera evidencia pues es un cuestionario, entonces es básicamente responder preguntas normal como cualquier cuestionario en línea. Vamos a ver si me deja verla.
al menos para que ustedes puedan visualizar. Entonces miren, por ejemplo aquí donde dice, ¿qué es un algoritmo? A, programa que permite representar problemas, una secuencia lógica de instrucciones, un lenguaje de programación, un programa. Entonces pues ya ustedes eligen la respuesta correcta y hacen su participación. Estos cuestionarios yo los coloqué con intentos ilimitados, entonces no se preocupen si por algún X o Y motivo lo pierden, pues lo pueden volver a presentar, no hay ningún problema. ¿Listo? Y entonces esa es lo correspondiente a la actividad número 1. Hay un siguiente foro que dice actividad 1, evidencia 2. Entonces vamos a ver qué nos dice la guía al respecto. Entonces es esta, para ver cuál es que es actividad 1, evidencia 1, cuestionario, no veo el foro aquí. Me perdió. Bueno. Bueno, entonces lo que nos dice en cuanto a la evidencia como tal. Dice, lea y analice el material de formación de la actividad 1, fundamentos de programación, que es el que vamos a revisar ahora. Con base en este material de fundamentos de programación, que es este que tengo acá, ustedes entonces pues van a hacer el estudio y con eso pues aquí nos dice primero que todo, con esto se resuelve el cuestionario. Y la actividad como tal que nos plantea entonces plantear la solución a un problema siguiendo una secuencia lógica ilustrada en un diagrama de flujo. Para ello debes analizar el caso. ¿Cuáles serían los pasos para efectuar una afiliación como independiente a una EPS? ¿Listo? Con la condición de aceptación en el programa realizando la actualización de los datos. A continuación escriba la secuencia lógica y elabore el diagrama de flujo del algoritmo. Y eso es lo que enviamos en la actividad 1, evidencia 3, que es la que está acá. Entonces, ahorita que revisemos el material de formación, vamos a ver un poco pues cómo se plantea un diagrama de flujo para resolver un problema como el que nos plantea la guía. Si ustedes no saben, de pronto pues tal vez nunca hayan hecho una afiliación a una EPS o como independiente, tal vez siempre los hayan afiliado en alguna empresa, no sé, pues entonces pueden consultar en internet cómo se hace una afiliación como independiente a una EPS y tienen los pasos y con base en esto pues ya podrían elaborar el diagrama de flujo. ¿Listo? Y este otro que está acá, el siguiente foro, es lo que está acá, nos dice actividad de transferencia del conocimiento. Entonces, el foro temático 1, apropiación de técnicas para la ejecución del algoritmo y la solución de un problema en este espacio. Donde se relate su experiencia en la construcción del diagrama de flujo, donde consigne la secuencia lógica del caso propuesto por el instructor, pues en realidad el que propone la guía este. Responda al siguiente interrogante: ¿cuáles técnicas o métodos utilizados compartiría con sus compañeros para facilitar la elaboración del diagrama de flujo? Y hay que revisar la retroalimentación de 3 compañeros diferentes sobre la opinión compartida y hacer un respectivo aporte dependiendo pues de la participación del compañero. ¿Listo? Y esto entonces es lo que ustedes colocan aquí en la actividad 1, evidencia 2, que es este foro de aquí. Entonces en este foro ustedes van a colocar básicamente pues qué le aconsejan a sus compañeros tener en cuenta, técnicas o métodos para elaborar un diagrama de flujo con base en la información que vamos a ver en el material de formación. ¿Listo? Entonces, pues ahora sí, ya entendiendo lo que tienen que realizar en cada una de las 4 actividades, vamos a entrar a revisar básicamente el material de formación para que luego ustedes puedan hacer un algoritmo que nos permita darle soporte a este problema, cómo afiliarse a una EPS como independiente. ¿Listo? Entonces, pues acá tengo el material de formación, fundamentos de programación. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Entonces, mire, vamos a ver conceptos generales de programación, computador, software y hardware, organización física del computador, algoritmos y programa, proceso de programación, técnicas de representación de algoritmos. Nos dice, bueno, entonces al principio nos habla un poco de la computadora. Esta primera parte pues se las voy a dejar a ustedes para que ya la consulten con más calma en su casa, pues porque creo que todos hoy en día sabemos qué es un computador, ¿cierto? Entonces aquí habla un poco, dice la computadora es uno de los elementos más importantes en la actualidad. Hay conceptos generales de programación. Bueno, un computador es un dispositivo electrónico para procesar información y obtener resultados. Entonces aquí nos hace una contextualización un poco de qué es un computador. Luego viene por acá lo que es hardware y software de un computador. Entonces yo creo que también estamos bastante familiarizados, ¿cierto? Sobre todo con su organización física. Todo computador pues tiene un procesador y también pues una unidad de control.
A su vez tiene una memoria, ¿cierto? La famosa memoria RAM. Y pues hay entrada y salida de datos. Entonces ya ustedes aquí profundizan un poco si quieren repasar, pues así lo sugiere la guía, qué es un computador y cuáles son sus partes. ¿Listo? Yo voy a adelantar un poco y me voy a centrar ya en sí en lo que es pues el desarrollo de un diagrama de flujo para un algoritmo. Aquí nos habla, por ejemplo, de la memoria, de la RAM, de la ROM, de la memoria caché, las unidades, los periféricos de entrada y salida, el monitor. Entonces, bueno, ya se lo dejo un poco de consulta. Vamos ahora, voy a adelantar hasta esta parte entonces, que nos habla de qué es un algoritmo. Entonces aquí sí nos dice algoritmo sí, programa. Entonces, un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas, definidas y finitas con el cual se realiza una tarea en la solución de un problema determinado. Entre los pasos que se utilizan para la realización de un algoritmo, siempre debe existir un punto de inicio y un punto de terminación o fin, es decir, siempre debe saberse dónde empieza y dónde termina y estar explícito en el algoritmo. Deben ser únicos y de fácil identificación. Quienes realizan diariamente tareas asociadas con acciones que buscan alcanzar un resultado o la solución de un problema, ejecutan tareas siguiendo unos pasos de forma ordenada y adecuada que comparados con un algoritmo son exactamente lo mismo. Es decir, cuando hacemos una lista de tareas ordenadas, pues estamos haciendo una especie de algoritmo, ¿cierto? Un ejemplo de la vida diaria es abrir y cerrar una puerta. Como es lógico, en la cotidianidad se repite la misma acción una y otra vez y no se presta atención a los pasos que se deben seguir para poder realizar esta actividad sin contratiempos. A continuación se desarrollará un algoritmo con todos los pasos a seguir para finalizar un objetivo, en este caso preparar un plato internacional mexicano. Básicamente una receta pues es un algoritmo, ¿cierto? Donde nos dice cuáles son como los datos de entrada, en este caso los materiales de entrada y las diferentes instrucciones que debemos realizar para terminar colocando un plato. Entonces ese es un muy buen ejemplo de un algoritmo cotidiano que manejamos en la vida diaria y que tal vez no estábamos tan familiarizados. Entonces nos dice, bueno, a continuación se tiene un ejemplo que fue tomado en su totalidad del texto Fundamentos de la Programación de Cairo. La tarea es construir un algoritmo para preparar la siguiente receta. Chiles moritas rellenos con salsa de nuez. Entonces, ¿cómo lo preparamos? Nos dice, primero hay que tener en cuenta los ingredientes y luego el algoritmo que ayudará a preparar este delicioso plato. Entonces, bueno, aquí están los ingredientes, chile, aceite, ajo, cebolla y vinagre. Sal, el relleno, aceite, cebolla finamente picada, bueno. Estos son básicamente todos los ingredientes. Por acá hay más ingredientes. Una pechuga entera de pollo, una cuchara de sal, de pimienta molida para la salsa de huevos, 3 cuartos de harina, aceite para freír, nueces y una crema de leche espesa. Hasta ahí tendríamos como toda la información que necesitamos para construir el algoritmo, ¿cierto? Ahora sí vienen entonces los pasos que vamos a tener que seguir para ejecutar el algoritmo. Para, en este caso, pues desarrollar o preparar un plato, ¿sí? Estos pasos, como decía acá la teoría, son una secuencia ordenada de instrucciones, es decir, primero va pues la primera y hasta que no se termine la primera pues no hacemos la segunda. Entonces de esta manera el algoritmo adquiere una secuencia lógica, ¿sí? Nos dice en este caso pues lave los chiles, séquelos bien, caliente el agua en una sartén grande y salte los chiles con ajos y cebolla. Luego habrá de añadir vinagre, sal, granos de pimienta, pocillo, esperar 10 minutos a que se cocine, retirar del fuego, poner una cazuela y refrigerar 24 horas. Para preparar relleno caliente en una sartén, salte la cebolla hasta que quede, agregue los ajos. Bueno, básicamente cómo hacer ya todo el platillo mexicano que nos plantea ahí. Acá, por ejemplo, sigue, dice, bueno, con unos guantes para evitar que se irrite la piel, corte cada chile a lo largo, quítele las semillas, póngale el relleno a cada chile, póngalos a freír, bata las claras al punto de nieve, unas yemas, en una sartén caliente de 8 y 3 centímetros de aceite. Bueno, aquí está todo lo que necesitamos o todos los pasos que se necesitan pues para preparar este platillo de los chiles, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en sí? Miren, aquí dice, en la siguiente figura se puede observar claramente las etapas a seguir para solucionar el problema planteado. Entonces tenemos un problema definido, que en nuestro caso es preparar un platillo. Lo primero que hacemos es un análisis del programa, ¿cierto? Básicamente qué necesitamos y cómo lo vamos a abordar y cómo lo vamos a plantear. Luego ya viene la construcción del algoritmo, que en este caso sería pues la receta. Y luego vendría la verificación del algoritmo, que sería pues en nuestro caso hasta ahora lo que hemos visto, preparar la receta, pues para ver si nos queda bien preparado el platillo. ¿Qué características tiene este algoritmo? Entonces existen unas características que debe cumplir que son
es preciso, los pasos a realizar en el algoritmo deben ser claros, no debe dar lugar a dudas, porque si nos deja lugar a dudas, pues ya no sabríamos cómo ejecutar el algoritmo, si avanzar de instrucción o no, si saber si pudimos cumplir una de las etapas instruccionales o no, entonces ahí ya el algoritmo pues no va a funcionar. Debe ser determinado, es decir, debe arrojar los resultados esperados. Es decir, que si vamos a preparar en este caso unos chiles con morita, pues queden efectivamente unos buenos chiles con morita y no un platillo allí, digamos, insulso en este caso. Debe ser finito, independientemente de lo complejo que sea, el algoritmo debe tener longitud finita, es decir, debe tener un fin. No se puede quedar procesando toda la vida sin fin, pues porque si no en un computador, cuando ya estemos haciendo un algoritmo de computacional, pues se quedaría todo el tiempo el algoritmo utilizando los recursos del computador de por vida, si no tuviera fin, ¿cierto? Debe ser, por ende, finito. Por definición, un algoritmo debe cumplir con tres partes fundamentales, lo que es la entrada, el proceso y la salida. En el algoritmo de la receta de cocina, el ejemplo 1 citado anteriormente, tenemos lo siguiente. Entonces, acá la entrada son los ingredientes y los utensilios empleados. El proceso es la preparación de la receta y la salida es el plato terminado. Digamos, en este caso, pues es como obvio, pero en cualquier algoritmo, para cualquier programa que vayamos a hacer, siempre hay que revisar estos tres parámetros. ¿Cuáles son la entrada de datos? Por ejemplo, en el caso de la EPS, de afiliarse a una EPS, como nos planteaba la guía, es, bueno, ¿qué necesito yo para afiliarme a la EPS? Necesito mi identificación, necesito mi cédula, necesito un registro civil, ¿qué datos necesito? Necesito, bueno, no sé, certificado de ingresos, no sé exactamente, pues tocaría ver qué nos pide una EPS para podernos afiliar a ella, ¿cierto? Entonces, la preparación y la obtención de todos esos documentos o información que nos pide la EPS sería en nuestro caso nuestros datos de entrada. Luego en el proceso, que en el caso de la EPS sería pues como ya realizar propiamente la afiliación, ¿cierto? Para ello seguramente tendré que ir hasta la EPS o tal vez la pueda hacer en línea por la plataforma de la EPS o tal vez tenga que enviar esta información escaneada a un correo. Entonces, dependiendo del caso, pues los pasos serán distintos, ¿cierto? Porque si tengo que enviar la información escaneada a un correo, pues los pasos serán: primero, escanee los documentos; segundo, guárdelos en PDF; tercero, envíelo al correo, algo así, ¿cierto? Pero si yo tengo que ir a la EPS presencialmente a hacer la diligencia, seguro cambiará, porque seguramente entonces ahí los pasos será: imprima los documentos, sáqueles fotocopia, llévelos en una carpeta, pida un turno en la EPS, vaya a la cita, entrégueselos al encargado, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia allí y para eso hacemos el análisis de cómo vamos a abordar el algoritmo. Y la salida, pues en nuestro caso, en el de la EPS, pues sería ya tener la afiliación, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperamos? Tal vez un certificado o que nos envíen un correo, un mensaje, no sé, esa sería nuestra salida de que ya quedamos afiliados a la EPS. Entonces, de esta manera ustedes pueden comenzar a abordar. Cuando hagan la evidencia, en el archivo en Word en que hagan, pues le colocan, bueno, cuál es su entrada, cuál es el proceso planteado y cuál es la salida. ¿Listo? Dentro de los algoritmos tenemos cualitativos y cuantitativos. Es cualitativo cuando sus instrucciones dadas son descritas por medio de palabras y no incluye cálculos numéricos. Por ejemplo, cambiar una llanta de un automóvil o hacer una llamada telefónica, como se plantea en el siguiente ejemplo. Entonces miren el algoritmo para hacer una llamada telefónica. Uno a veces está, como decía la guía, tan acostumbrado a hacer estas cosas en la cotidianidad que no se da cuenta que uno sigue una serie de instrucciones y pasos definidos y finitos para hacer una llamada. Cuando uno ya le presta atención, entonces comienza a ver esto de manera algorítmica, ¿cierto? Entonces nos dice, una persona desea realizar una llamada telefónica a través de su celular. El algoritmo sería el siguiente. Primero un inicio y siempre un fin, ¿sí? Eso es, hay que irse acostumbrando a que los algoritmos tienen esto y siempre lo vamos a escribir o en el diagrama de flujo lo vamos a plantear. Más adelante vemos en el diagrama cómo queda. Entonces dice inicio, el segundo paso marcar el número telefónico, el tercero sería el presionar el botón para llamar. Podría ser incluso aquí un paso intermedio, esperar a que nos contesten, ¿cierto? Y entre más completos sean los pasos, pues mejor va a quedar el algoritmo, es decir, va a funcionar para más casos. Porque puede ser que una persona no espere hasta que le contesten, porque como aquí no dice, ¿cierto? Suponiendo pues que no fuera algo tan empírico, entonces el algoritmo no funcionaría tan bien. Puede ser que la persona comience a hablar y no le han contestado. Entonces cuando termine de hablar, tal vez apenas le contesten y el mensaje se perdió, ¿sí? En este caso pues suena un poco raro, pero así son los algoritmos pues ya en la realidad. Entonces, entre más completo sea, entre más definidas sean las instrucciones, entre mejor quede el paso a paso,
el algoritmo se hace más universal, es decir, va a funcionar para una mayor cantidad de casos. Porque si aquí le colocáramos a la persona que tiene que esperar a que le contesten para hablar, pues no va a comenzar a hablar antes de tiempo. Entonces, obviamente, funcionaría mejor la cosa, ¿cierto? Después de hablar, pues termina la llamada y el fin. Me dice, bueno, mientras que los algoritmos cuantitativos son una serie de pasos o instrucciones ordenadas y lógicas que involucran cálculos matemáticos para llevar a cabo una solución. Entonces, los cuantitativos, eh, pues como dice, van a realizar operaciones ya lógicas o matemáticas, ¿sí? Como este ejemplo, miren, realizar un algoritmo para encontrar el área de un triángulo. Entonces vuelve y juega. Primero siempre el inicio. Segundo paso, en este caso, definir las variables área, base y altura y lo define como un número real, es decir, el tipo de dato. Puede ser entero, un número entero, puede ser un número flotante, puede ser un número negativo, pueden ser números decimales, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues es real porque la base y la altura pueden tener decimales. Sería importante, por ejemplo, aclarar en algún punto que tengan que ser positivos, ¿cierto? Podría completar mejor el algoritmo, porque puede ser que una persona cuando le pidan la base y la altura, como dice aquí, ingrese números negativos. Entonces tal vez no tengamos una respuesta tan coherente, ¿cierto? Entonces, esos son los tipos de daticos o de cositas que uno le empieza a ver un algoritmo para hacerlo cada vez más completo. Pero para empezar, pues este es un buen ejemplo. Entonces, definir variables como el área, base y altura, solicitarle al usuario la base y la altura, calcular esa área que sería base por altura sobre 2 en el caso del triángulo, imprimir el área en pantalla en un computador y fin. ¿Sí? ¿Qué es un programa? Un programa software de computador es un conjunto de instrucciones encaminadas a la realización de una tarea o actividad específica. El programa puede clasificarse según las funciones que realiza, por ejemplo, un software del sistema, el cual sirve para que el computador funcione correctamente. Otro claro ejemplo es un software de aplicación para que el usuario realice tareas cotidianas, por ejemplo, un procesador de texto como Word, un programa para elaborar hojas de cálculo como Excel o un software para realizar presentaciones como PowerPoint. Por último y de gran importancia, hay que destacar que hoy en día los programas se codifican usando ya un lenguaje de programación. Es decir, esto que está aquí está bien hecho como algoritmo, pero pues obviamente está en palabras cotidianas, ¿cierto? Digamos en colombiañol, como le digo yo, en palabras muy sencillas. Entonces ya luego lo que uno hace es codificarlas en un lenguaje de programación definido como Java, JavaScript, Python o los diferentes lenguajes que hay hoy en día. En la siguiente figura se observan las partes fundamentales de un programa. La entrada de datos, como habíamos mencionado, el procesamiento de los datos y la salida. ¿Qué es el proceso de programación? Entonces, es importante tener en cuenta que los programas se hacen con un lenguaje de programación. Elaborar un programa para computador implica varias etapas. En cada una de ellas se realiza una serie de pasos ordenados con el propósito de dar solución al problema propuesto. Con el fin de que se lleve a buen término la solución del problema propuesto, se debe tener en cuenta los siguientes puntos. Entonces, primero es la definición y análisis del problema, ¿sí? Como en el caso de la EPS, pues averiguar qué se necesita para afiliarse como independiente a una EPS desde el inicio. Luego ya vendrá el diseño del algoritmo, ¿sí? Una vez ya lo hayamos diseñado, pues luego lo vamos a decodificar en un programa, a implantarlo en la computadora y al final hay que hacerle mantenimiento. Entonces la idea de la sesión hasta hoy es llegar a lo que es el diseño del diagrama de flujo. Entonces, definición, análisis del problema, ¿en qué consiste? Este proceso se inicia cuando se presenta la necesidad de resolver un problema específico. Esta es la parte más crítica. Por esta razón se debe entender el problema que se quiere solucionar. Obviamente no todos los problemas que uno soluciona son tan fáciles de identificar porque pues en este caso de la afiliación como independiente a una EPS bastaría con ir a una EPS y preguntar qué requisitos tiene, ¿cierto? Pero puede ser que yo quiera montar mi propia EPS y entonces yo tenga que definir cuáles son estos pasos para afiliarse a mi EPS. En ese caso sí ya tendría yo un análisis más amplio de la situación, ¿cierto? Bueno, yo dependiendo de mis servicios, qué voy a pedirle al usuario, qué le puedo ofrecer, etcétera, ¿no? En este caso, pues como no es nuestra propia EPS, sino una EPS cualquiera, pues ustedes pueden consultar y ya tendrían como la definición del análisis. Diseño de algoritmo. En esta etapa se procede a diseñar la parte lógica para la solución del problema a través de técnicas existentes de representación de algoritmos. Entre las más conocidas se encuentran el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Ahora vemos
Pseudocódigo es algo parecido a los códigos de los lenguajes de programación, pero también en un español sencillo. Luego lo revisamos. Luego viene la codificación del programa. Acá ya se utiliza el código fuente utilizando un lenguaje de programación, ahora sí estructurado de computadora. El código fuente debe ser compilado para que pueda ser entendible por la máquina. Es decir, bueno, luego vemos un poco cómo se hace un código de computadora y que es compilarlo, básicamente es ejecutarlo, es decir, que funcione ya en la computadora, ¿cierto? Luego viene la implantación del programa. Luego, pues el programa se instala para poner en funcionamiento la solución planteada en la primera etapa, ¿sí? Es decir, hay que instalarlo como tal ya en el computador. ¿Por qué? Porque cuando yo lo codifico en el entorno de programación del... Por ejemplo, por aquí tengo un ejemplo, miren cómo puede quedar un algoritmo. Esto es JavaScript. Obviamente uno tiene que aprenderse ya la sintaxis, cada una de estas instrucciones para qué son, pero hasta aquí solo lo estoy codificando, hasta aquí no funciona, ¿cierto? Entonces yo luego tengo que instalarlo en el computador y ver que se ejecute y ahí sí ya entonces lo implementé. Y finalmente viene el mantenimiento del programa. En este caso, detectar fallas o algún cambio en el desarrollo de la solución al problema, se realizarán ajustes necesarios para producir resultados esperados. Es decir, yo puedo diseñarlo acá, implementarlo, pero puede ser que tenga algún errorcito. Entonces debo hacerle su respectivo mantenimiento. O puede ser, por ejemplo, que en una empresa a futuro me digan, ah, bueno, ¿se acuerda que usted el programa que desarrolló hace 6 meses necesitamos este cambio? Entonces eso va dentro del mantenimiento, ¿cierto? ¿Qué técnicas hay entonces para la representación de algoritmos? Ya dijimos diagrama de flujo y pseudocódigo. Entonces vamos a ver en qué consisten estos dos. Primero el diagrama de flujo. Entonces, un diagrama de flujo es una representación gráfica y lógica de un problema. Para el diseño se utilizan símbolos simples y aprobados universalmente de tal manera que por su sencillez cualquier persona puede interpretarlos. Sí, es decir, estos grafiquitos, estos simbolitos son universales. Cualquier programa para desarrollar diagramas de flujo o cualquier diagrama de flujo que se desarrolle debe más o menos respetar estas condiciones que hay aquí para que cualquier persona lo pueda entender. Y ahora vamos a ver un ejemplo de que pues al plantearlo gráficamente con estos cuadritos pues se entiende muy fácil la lógica de un problema. Los diagramas de flujo se conectan con flechas denominadas líneas de flujo, las cuales indican la secuencia de la operación. Es importante destacar que el diagrama de flujo es una herramienta útil en la etapa de análisis y desarrollo de software de mediana complejidad. Los siguientes son los símbolos básicos para la creación de diagramas de flujo. Entonces, este que está aquí siempre va a ser el inicio o el final del diagrama de flujo, ¿sí? Este inicio o fin que nosotros planteamos acá, ¿sí? Y puede ser válido si uno quiere hacer primero esto y luego ya ir haciendo la equivalencia de las instrucciones con cuál de estos símbolos lo represento. Entonces es normalmente lo que uno hace. De ahí uno identifica entonces que el inicio y el fin se van a representar siempre con esto que es como un ovaloide, un óvalo, no sé cómo se llama exactamente esa figura, digámosle óvalo por ahora. Eso nos va a representar en el diagrama de flujo siempre inicio o final. Luego viene el rectángulo, que es un símbolo de proceso. Indica la asignación de un valor a memoria o la ejecución de un proceso. Es decir, cada una de estas instrucciones que tendremos aquí la colocaríamos dentro de un rectángulo de estos. Entonces, esto iría dentro de un rectángulo, flechita, esto dentro de un siguiente rectángulo, esto dentro de un siguiente rectángulo. O bien sea cuantitativo, entonces sería esto dentro de un rectángulo, esto aquí un rectángulo, ¿cierto? Para hacer el cálculo. ¿Listo? Entonces, todas las instrucciones normales van representadas con rectángulos y aquí adentro pues se coloca el texto de lo que ejecuta esa instrucción. Está como trapecio, como paralelo, no sé exactamente tampoco se llama, indican la entrada y salida de datos. Es decir, como por ejemplo aquí cuando le estamos pidiendo al usuario solicitar la base y la altura, es decir, pídale al usuario la base y la altura, ese lo haríamos con esta figura. Y la siguiente figura donde ya hacemos el cálculo del área, entonces ya lo haríamos con esta figura. Es decir, que primero tendríamos este para el inicio, luego este para pedir los datos y luego este para procesarlos. Y de esa manera entonces ya vamos armando nuestro diagrama de flujo del algoritmo. Está este rombo que es el símbolo de decisión, indica la realización de una comparación de valores.
Aquí pues no tenemos un ejemplo, pero si hubiera algo que dijera aquí, por ejemplo, si el área es mayor a 10 entonces imprima el área, pero si el área es menor a 10 vuelva a pedir los datos, algo así, no sé. Entonces, si hay que hacer esa pregunta, si hay está esa duda, si está esa opción de poder, digamos, seguir dos flujos distintos de pasos en el algoritmo, entonces aquí lo planteamos. Ahora vamos a ver también pues un ejemplo cómo queda esto ya finalmente en un diagrama de flujo. ¿Listo? Este que está aquí como flechita dice representa la continuidad del diagrama en otra página. Es decir, y se imaginarán los algoritmos de flujo de programas complejos, pues son gigantes. Tal vez no caben en una hoja. Entonces, si no caben en una hoja, el diagrama de flujo llega hasta aquí. Aquí se le coloca un numerito o una letra. Y en la siguiente hoja, entonces tendríamos acá el mismo grafiquito con el mismo número para saber que de aquí saltamos a la siguiente hoja y que acá va a continuar el diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces es básicamente para hacer pues como saltos entre hojas por si el algoritmo es demasiado grande. Este indica repetición, pues por si hay que repetir alguna instrucción, básicamente. Las líneas de flujo, pues las que enlazan los diferentes figuritas. Este, tampoco es como llama, como cuadrito con una onda abajo, dice indica el envío de datos a la impresora. Es decir, como en este caso, cuando nos dice imprimir el área calculada. Entonces, para eso utilizamos esta figura. Entonces, tendríamos el inicio con este, ¿cierto? La pedida de la base de la altura con este, el procesamiento de los datos con este, la cálculo de área de base por altura sobre 2, y luego vendría este para mostrar en pantalla esos datos. Y este punto grande, este círculo, dice representa la continuidad del diagrama, pero de la misma página. Es decir, puede ser que el algoritmo sea un poco complejo. Bueno, aquí por ejemplo hay un ejemplo donde es linealcito, bonito, todo fluidito, pero puede ser que tenga muchas decisiones y que por acá hay un paso que salte al paso que está por acá, algo así. Entonces yo puedo acá colocar un circulito con el número y ya sabemos que acá coloco otro círculo con el mismo número y que de este punto salta a este punto por si no puedo atravesar una línea aquí. ¿Sí? Puede ser, pues ya sería como para algoritmos más complejos. Los que vamos a ver ahora pues son un poco sencillos. Entonces dice, para mayor claridad, observe cómo se representa un problema en un diagrama de flujo. Entonces, se requiere obtener el salario neto de un trabajador. Para ello se debe capturar el nombre, las horas trabajadas y el valor que le pagan por hora. Además, se debe realizar un descuento correspondiente al 10% por impuestos. Tenga en cuenta que para elaborar el diagrama con los símbolos respectivos y obtener su correcta elaboración, existen algunos programas, ya sean libres o de propiedad, que se pueden adquirir. Para realizar estos diagramas, algunos de ellos son SmartDraw, DFD, Microsoft Office, Visio, Profesional, GPL, entre otros. ¿Sí? O si no, también los pueden hacer. Yo ahorita les voy a mostrar cómo se hace básicamente en Word, que es como la herramienta más común que tenemos. Pero si ustedes quieren descargar cualquiera de estas para hacerlos, algunas son gratuitas, otras no. Eso sí tocaría ver pues cuáles son gratuitas, cuáles no. Y cacharrarle un poquito al programa. Si no, pues esto lo podemos hacer perfectamente en Word. Ahora vemos cómo. Entonces, bueno, en este caso, como siempre, el inicio. Como hay que solicitarle al trabajador el nombre, horas trabajadas y el valor, entonces el trapezoide de ingreso de datos, si le colocamos así, leer nombre, horas y precio. Entonces aquí ya sabemos que, o ya sabe pues el algoritmo que vamos a desarrollar más adelante, que aquí hay que solicitarle al usuario y por ende colocar luego las instrucciones correspondientes para hacer esta petición en la computadora. Que ya luego en un programa será algo así como muestra acá, como este tipo de instrucciones, pero entonces habría que ver cuáles son las que me sirven para leer datos del teclado, por ejemplo. ¿Sí? Hasta ahora pues estamos en el diseño básicamente de la lógica del algoritmo. ¿Cómo hacer la implementación en el lenguaje? Lo vamos a ver ya en las próximas sesiones, ¿listo? Entonces ahora nos centramos más que todo en entender la lógica. Entonces el inicio, el simbolito del trapezoide de leer datos de entrada y luego el rectángulo para procesamiento de instrucciones, ¿sí? Instrucciones del proceso. Entonces sería en este caso calcular el jornal bruto, que es en las horas por precio. Y luego habría que, una vez calculado este jornal bruto, pues sacarle el 10% de los impuestos, ¿cierto? Y restárselo para obtener ya el valor neto, ¿cierto? Y luego
Ves, aquí de hecho se ha como equivocado la guía porque lo correcto sería pues la de mostrar en datos acá. Aunque bueno, aquí este nos dice que es sobre todo para imprimir. No sé si sea estricto en este caso. Pero pues básicamente entonces utilizamos este que nos dice escribir nombre, horas bruto neto, nos mostraría como en pantalla, ¿sí? Y luego viene el fin, es decir, nos mostraría en pantalla los datos que calculamos. Entonces miren, aquí está un algoritmo sencillo para resolver ese problemita de decirle a una persona, ingréseme su nombre, horas trabajadas, el valor de la hora. Yo le digo cuánto le tienen que pagar en valor bruto y le digo también cuánto ya es su ganancia neta una vez se le descuente el 10% de ley de impuestos, por ejemplo, puede ser. Entonces, inicio, leemos los datos de entrada, hacemos los respectivos cálculos y los mostramos en pantalla y fin. ¿Listo? Luego viene lo que sería el pseudocódigo. El pseudocódigo es una técnica para diseñar programas, algoritmos, la cual permite definir estructuras de datos, operaciones que se aplican a los datos y la lógica que tendrá el programa de computadora para solucionar un determinado problema. Se utiliza un lenguaje muy parecido al idioma español, pero que respeta las directrices y los elementos de los lenguajes de programación. A continuación se muestra en este ejemplo. Dice escribir el requerimiento planteado en el ejemplo 4 del salario neto utilizando pseudocódigo. Entonces, miren, aquí ya queda un poco más estructurado de acuerdo a lo que es un lenguaje de programación. Inicio, que es este mismo inicio, es decir, es básicamente pasar este diagrama de flujo a las instrucciones que ya vamos a codificar más adelante. Pero entonces es mucho más fácil, ¿cierto? Para la lógica humana, sobre todo que pues a nosotros nos queda más fácil lo visual, entender la lógica así y luego ya elaborar estas instrucciones. Sobre todo porque puede ser que trabajemos también en equipo, entonces nos quedaría más fácil decirle al compañero, mira, ya empecé a elaborar el diagrama de flujo, por favor revísalo, por favor termínalo, etcétera. Entonces va a ser más fácil, o uno, si a uno le toca revisar el diagrama de flujo a otra persona, va a ser mucho más fácil entenderlo así gráfico que ya ver las instrucciones directamente. Sobre todo porque los diagramas no son los algoritmos, perdón, no son tan cortos como los que vemos aquí, pues normalmente son bastante largos. Entonces queda más fácil verlos en un diagrama que en una cantidad muy grande de instrucciones. Más sin embargo, así se hace el paso. Entonces, mire, el inicio y en la primera instrucción, inicio también. El leer nombre, horas, precio, entonces aquí ya queda lea nombre, horas, valor. ¿Sí? Luego viene el cálculo, pero entonces miren que aquí vamos directamente al neto, ¿sí? Entonces el neto que es el salario, por el salario, por el 10%, aunque aquí se comieron este paso también. Bueno, la guía tiene sus errorcitos. Tendría que haber el paso intermedio donde hace el cálculo bruto, luego el valor neto y luego imprima nombre, salario neto y fin, ¿sí? Cuando ya tenemos esto hasta aquí, ahora sí ya podemos ir a ver cuál es la sintaxis propia de un lenguaje como en este caso y hacer simplemente ya el cambio. Ya no va a ser así en español, sobre todo porque la gran mayoría de lenguajes vienen en inglés, pero pues ya nos va a quedar mucho más fácil hacer la traducción de instrucciones de lo que hicimos al lenguaje de programación. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como un pseudocódigo, como una especie de código hechizo, digámoslo así, que en español para entenderlo y que posteriormente lo podemos pasar ahora sí ya a un lenguaje de programación que entiende una computadora. ¿Sí? Entonces, pues con esto ustedes ya pueden realizar el ejercicio de la afiliación como independiente de una EPS, ¿cierto? Entonces aquí sería inicio. Pues si hay que pedir un dato, lo pedimos, como no sé, no sé qué le pidarán a una EPS, la verdad, ahorita no me acuerdo, la cédula, el nombre, el apellido, el correo, el teléfono, bueno, tocaría ya averiguar, ¿cierto? Los pasos, pues, cómo se va a procesar la información, como les decía, si hay que ir a la oficina, si hay que enviarla por correo, si es una plataforma, entonces los pasos para procesar eso, si no me dan, si hay que hacer como por ejemplo llenar un formulario, muchas veces hay que llenar un formulario, ¿cierto? Entonces eso iría aquí. Y luego, pues ya, entonces, el resultado que sería la afiliación, pero entonces habría que ver también la EPS que me entrega, si me entrega un certificado, si me entrega un mensaje, etcétera. ¿Listo? Esto es básicamente entonces cómo ustedes pueden hacer el paso de la guía. Yo por acá tengo entonces, les quería mostrar en Word cómo se hace básicamente, que es como la herramienta más universal que tenemos, aunque vuelvo y repito, pueden descargar cualquiera de las que están ahí en la guía. Entonces miren este ejemplo, dice primero inicio, definir variables área, base y altura en números reales, es el mismo que está en la guía, solicitar base y altura, calcular área igual a base por altura sobre 2, imprimir área y fin.
Entonces quedaría así, ¿cierto? El inicio, pues el simbolito de inicio. Aquí la declaración de variables, área, base y altura de tipo real. Luego el trapezoide con base de altura, que ya nosotros, como ya sabemos que este trapezoide es para pedirle datos al usuario, pues entonces ya no tenemos que colocar aquí, es cierto, ingrese datos de usuario o ingrese o escriba, no, pues ya para eso son las figuras. Uno de entrada identifica, ah, bueno, aquí estamos pidiendo la información, acá la declaramos, aquí la pedimos, aquí hacemos el cálculo, la imprimimos y fin, ¿listo? Para ello, si de pronto no conocen cómo se hace, entonces vamos a ver acá. Vamos a insertar una paginita acá. ¿Sí? Entonces, aquí en insertar, en formas, miren, tenemos por acá todas para hacer un diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, por aquí está, miren, la del inicio. Le damos clic derecho, agregar texto y escribimos aquí inicio. ¿Listo? Ahí pues ya ustedes le pueden cuadrar el tamaño de la letra o si está muy grande pues lo hacemos más pequeño, bueno, no sé. ¿Listo? Pero de esta manera entonces ustedes pueden elaborar el ejercicio que les pide la guía. Luego entonces el siguiente paso que es la solicitud, no, la declaración de variables, perdón, que lo hacemos con el rectángulo que no lo veo aquí. ¿Cierto? Entonces aquí otra vez agregar texto y en este caso es el área, la base y la altura como real, como dice la guía. Y para unirlos pues tenemos aquí las respectivas flechitas, miren, las líneas. Entonces elegimos en este caso el de flecha y allí nos queda. ¿Listo? Si de pronto no se ve, si está muy grande o muy delgada, le podemos dar aquí en formato de forma, por ejemplo, y miren que aquí está el ancho. Yo la puedo hacer, miren, más gruesa. Y miren que de esta manera, entonces vamos comenzando a armar nuestro diagramita de flujo. Y luego ya le acomodo para que quede derechita. Lo hace rapidito. ¿Listo? Entonces luego, ¿qué viene? Solicitar al usuario con este trapezoide. Entonces acá insertaríamos en formas ¿cierto? Agregar texto, base y altura. Bueno, y así sucesivamente, entonces hasta que acabemos ya todo el algoritmo. ¿Sí? Entonces acá está formato de forma. Aquí no sale lo mismo, le damos sino clic derecho, formato de forma, me gusta más porque aquí sale de una este panel. ¿Sí? Luego ya ustedes cuadran aquí, si quieren para que les quede más derechito, pues lo organizan, lo hacen rápidamente. Después, bueno, el cálculo, entonces también otro rectángulo, ¿cierto? De una vez voy a colocarle aquí su flechita. Aquí sería agregar texto, que sería base por altura, ¿cierto? Todo sobre 2. Perdón, aquí. ¿Cierto? Y luego entonces vendría el de imprimir, que es, no le coloqué aquí, área igual. ¿Cierto? Entonces luego viene a insertar el de imprimir, que está... me perdió. ¿Es este? No, ese no es, ¿no? Que se me hizo, no lo veo. Este, perdón, este. Entonces, aquí le agregamos el texto área. Y como ya sabemos que esa es la figura de imprimir en impresora, pues entonces ya no hay necesidad de colocarle aquí imprimir en impresora área, sino que al ver esto, está imprimiendo en la impresora, pues lo estamos mostrando en pantalla, pues lo está imprimiendo básicamente el resultado, ¿cierto? Su flechita. Y entonces ahora sí, el fin con el con este otra vez. ¿Era este mismo? No, este es más redondito. Bueno, digamos que es copiarlo aquí nomás. Ya saben, ustedes lo buscan ahí. Voy a copiar aquí rápidamente. Bueno, y aquí entonces en vez de inicio le ponemos fin y listo. Ahí ya estaría nuestro
primer algoritmo. Y pues es mucho más fácil verlo de esta manera, para luego hacer procesamientos, cambios, para entender la lógica, porque aquí uno gráficamente puede ver, no es que este paso no va aquí, miren que este paso en realidad va acá abajo, por decir, entonces yo este lo tengo que pasar y saltar acá, bueno, no sé, si fuera el caso. Si tengo que tomar alguna decisión aquí, entonces era el de rombito, que es, está aquí, ¿cierto? Supongamos que esto va aquí, que el algoritmo tiene un paso intermedio, entonces nos quedaría como así. Entonces aquí le podemos colocar como que la condición sea área es mayor que 100. Supongamos que esa es la condición, porque así dice el programa, no sé, que eso es lo que tengamos que hacer. Entonces, que si el área es mayor que 100, listo. Entonces, le imprima. Pero que si el área es menor que 100, entonces puede ser que imprima, por ejemplo acá que imprima otra cosa, puede ser que imprima, no sé, voy a inventarme aquí algo rápido que imprima error, no sé, o que esos datos no sirven, o bueno, ya tocaría ver la lógica de nuestro programa, ¿cierto? Entonces ya lo que hacemos es colocar otra flechita para acá, así, pues ya esta incluso le podemos dar clic derecho, ¿dónde dice? No, perdón, creo que acá tenemos así, estas que ya vienen con, miren, con el puntico, entonces miren, aquí ya la podemos acomodar, uno ya la puede aquí, para que quede pues como más bonito, miren, ya queda pues mejor diseñada, mírenla, ¿cierto? Y entonces tendríamos que colocar luego otra que ya sea la que llegue al fin desde acá, pues podría ser algo como así, miren. Bueno, ahí más o menos, como lo dije, en su casa pues ya lo organizan con calma cuando lo están haciendo. Aquí estoy mostrando ejemplo pues rápidamente, ¿no? Entonces, miren que nos quedaría, bueno, más o menos así. Entonces de esta manera ya tendríamos en el algoritmo una posibilidad de decisión. Miren, bueno, ingrese sí, el inicio, defina las variables, solicíteselas al usuario, haga el primer cálculo. ¿El área es mayor a 100? Aquí sería con pregunta. ¿El área es mayor a 100? Y aquí le tendríamos que colocar entonces, eso sí, que sería con estas que dicen aquí texto, por ejemplo, le tendríamos que colocar aquí un sí. Si sí, entonces ya sabemos que es para acá. Y acá le colocaríamos el no, ¿cierto? Para que se sepa, bueno, mire, entonces, ¿es mayor que 100? Si sí es mayor que 100, entonces imprímala. Y si no es mayor que 100, entonces imprime error. Y listo, termina el algoritmo. ¿Listo? Entonces, miren, de esta manera, entonces es que ustedes pueden ya realizar los pasos para afiliarse a una EPS como les pide la guía, y ahí tendríamos pues nuestro primer algoritmo de programación. ¿Listo? Bueno, acá ya se ve como más organizadito. Miren, aquí ya me puse a organizar bien las flechas, bien derechitas. Y ya pueden ustedes realizar la guía. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, pues el problema como tal es afiliarse como independiente de un EPS, averiguan cuáles son los pasos que hay que hacer y pues plantean su respectivo algoritmo, lo guardan este archivito en un PDF y ese PDF es el que ustedes luego vienen y suben acá en este enlace. ¿Listo? Entonces, no sé, pues eso es básicamente lo que nos trae la guía para hoy. No sé si es claro, si tienen dudas, preguntas, inquietudes o si todo está clarísimo. Profe, que tuvo una pregunta. Dime, sí, adelante. La actividad, bueno, la actividad 1 fue todo lo que su merced nos acabó de explicar. Sí. En la evidencia 3 el informe es como todo lo que hicimos acumulado o solamente lo de la EPS. No, solamente el algoritmo para el EPS. Es Okay. que, bueno, igual yo esta grabación la subo también ahora a YouTube y los publico ahí en la guía para que ustedes si quieren repasar, ¿no? Al inicio dije, Listo. pues aquí están los foros de contextualización. Aquí en la guía está lo que hay que hacer en cada foro. Aquí está lo que hay que hacer en cada foro. Responder estas preguntas
Acá la del siguiente foro es, la primera es, ¿qué se me hizo? Acá, ¿qué sé sobre el tema y que quiero aprender sobre plantear la solución a un problema siguiendo una secuencia lógica ilustrando un diagrama de flujo? Con eso hacen esta participación aquí. En el foro de abajo nos dice acá, relate su experiencia en la construcción de un diagrama de flujo donde consigne la secuencia lógica del propuesta y responde el siguiente interrogante. ¿Cuáles técnicas o métodos utilizados compartiría con sus compañeros para facilitar la elaboración del diagrama de flujo? De decir, una vez ustedes lo elaboran, colocan aquí en este segundo foro como que cuál fue su experiencia, es decir, qué les recomiendan los compañeros, mire, utilice esta técnica, mire, utilice este otro proceso, etc. Y esta que está aquí es un cuestionario, es un cuestionario en línea. Ahora te muestro el ejemplito. Es simplemente responder preguntas. Entonces, mira, por ejemplo, ¿qué es un algoritmo? Un programa que permite, bueno, A, B, C o D, eligen la opción correcta, siguiente. ¿Listo? Y este entonces, el diagrama del EPS, básicamente, si quieren hacer primero las instrucciones, ya que es su primer algoritmo, pues lo pueden hacer así para que de aquí les quede más fácil, ¿cierto? Pasar luego a la figura, ¿cierto? Pero como tal, pues yo lo que pide la guía es básicamente esto, nada más. No, como que no tampoco tanto paso a paso, sino que identifiquen, como decía la guía, bueno, ¿qué necesito yo para afiliarme a una EPS? Pueden colocar los pasos así en instrucciones sencillas y luego ya elaborar el diagrama de flujo pasando de las instrucciones al diagrama, se facilita un poco más, sobre todo cuando uno lo hace por primera vez. ¿Vale? No sé si te queda claro. Sí, profe, qué pena, es que no estuve en esa parte como de la Sí, llamada. no, tranquila, pero tío, que cualquier cosa en el video puedes desatrasar, ¿no? Si algo, pues para, si te parece algo, pues ver la grabación luego y atrasar esa parte. Pero pues eso es básicamente lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, pues no sé si hay más dudas, preguntas, inquietudes. O si no, pues si ya no hay más inquietudes, pues ya les dejaríamos la sesión hasta aquí. Les desearía que pasen una feliz noche y nos veríamos en la próxima sesión de formación. Vale, buenas noches. Buenas noches, que estén bien entonces. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches.